medio, que son ustedes, y poder conectarnos desde la Quiaca a vuestro hogar, a la iglesia donde se están congregando, y realmente para hablar sobre un tema que nos compete en este tiempo, un tema muy importante, ¿no? Vamos a hablar del progreso. Obviamente que en este tiempo de pandemia muchos han progresado y otros no han progresado en el sentido económico, ¿no? Otros han progresado en el sentido de estar con la familia, otros no. En fin, yo creo que el progreso es parte de todos y cada uno de ustedes, como cada uno de nosotros, queremos progresar en la vida, en el área estudiantil, en el área familiar, en el área de comunión con Dios, en el área espiritual. Nos favorece el progreso, nos buscamos progresar. Y muchas veces nuestro énfasis es en el progreso quizás secular, material, de tener un título, de tener una profesión, y no progresamos muchas veces espiritualmente, ¿no? Y en esta noche vamos a hablar del progreso del Evangelio, ¿no? Que realmente tengamos esa mentalidad de que el Evangelio tiene que progresar. Si has prosperado económicamente en tu trabajo, en tu negocio, qué bueno es ser bendecido por Dios. Pero como dice Génesis 12:2, no somos solo para recibir bendición, sino para ser de bendición. Y qué bueno es que Dios te bendiga, pero mucho más bueno también es que tú seas de bendición a otros, ¿no? Dios derrama su bendición sobre ti, pero también quiere que tú seas de bendición para otros, como lo dice Dios a Abraham, y serás de bendición, ¿no? Ojalá que también ese sea el desafío en este tiempo para con nosotros y busquemos el progreso del Evangelio. Vamos a leer la Biblia, vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo había fundado la iglesia en Filipos con los primeros miembros, Lidia, vendedora de púrpura, con el carcelero y su familia, y se fueron aumentando otros hermanos en ese lugar para después ser una de las pocas iglesias que apoyaba al apóstol Pablo en oración, como también en ofrendas que le enviaban al apóstol Pablo para que él pudiera realizar el ministerio al cual Dios le había llamado, ¿no? Y vamos a comenzar allí en Filipenses capítulo 1, versículo 12 adelante, ¿no? Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto sé que voy a quedar, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente, hermano, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes es un indicio de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar para analizar cómo el Evangelio va a progresar. Señor, bendice este tiempo con tu palabra, que tú hablas nuestro corazón, nuestra vida, para que realmente el Evangelio pueda progresar en el lugar en que vivimos, alrededor y en el mundo. Que tú nos ayudes a comprender cómo el Evangelio va a progresar. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, progreso del Evangelio, ¿no? El progreso tiene que ver entonces con tener una mentalidad diferente. Como dijimos, estamos acostumbrados a progresar nosotros, y voy a ser práctico, quizás en tu casa progresaste, Dios te bendijo y pudiste tener ahora un baño, así por decirlo, bien limpio, bien lindo, con cerámicos, con la última tecnología en todo lo que es el baño, y el baño de la iglesia sigue siendo algo sencillo, algo que es lo más básico de lo básico. Vos has progresado, pero el Evangelio y la obra del Señor no está progresando. Puedes tener la mejor silla en tu casa porque has progresado, la mejor mesa, pero la silla de la iglesia y la mesa de la iglesia es lo más sencillo. Tú has progresado, pero Dios quiere que progrese la obra de Dios, que progrese el Evangelio de Jesucristo. Así que en esta noche, o en este tiempo que estamos acá, vamos a hablar del progreso del Evangelio. Esta palabra progreso en griego es la palabra prócope. Se encuentra solamente 3 veces en la Biblia. Acá en Filipenses capítulo 1 se usa la palabra progreso del Evangelio, pero también está en el versículo 25 como la palabra provecho, ¿no? Y también se encuentra en Primera de Timoteo 4:15, donde dice para que tu aprovechamiento o tu progreso sea manifiesto a todos, ¿no? Entonces el progreso tiene que ver con el progreso del Evangelio, el progreso tiene que ver con poder ser de bendición a otros, porque dice acá permaneceré para vuestro provecho, y el progreso tiene que ver con una vida de comunión y entrega a Dios, porque dice la Biblia allí a Timoteo, ¿no es cierto?, que lo vamos a leer, Primera de Timoteo 4:15, con qué está relacionada la palabra progreso, ¿no? Primera de Timoteo 4:15 dice así la palabra de Dios en nuestras Biblias. Dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas para permanecer en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos, ¿no? Y acá el progreso tiene que ver de una vida de disciplina, de una vida de oración, de una vida de leer la palabra de Dios, de animar, de una vida de enseñar la palabra de Dios y no descuidar el don que Dios nos ha dado. En este contexto es el progreso, ¿no? Nos vamos a analizar en esta noche este tipo de progreso, que nos habla de una vida consagrada a Dios, una vida que a través de la lectura, la exhortación, la enseñanza, de servicio, está progresando, ¿no? Y vamos a hablar del progreso del Evangelio, que es lo que nos atañe a nosotros a través de esta lectura. ¿Cómo progresa el Evangelio? Pablo decía, yo estoy preso, pero el Evangelio ha progresado. Él estaba preso, no podía moverse de allí, es como que estuvieran en tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Así encerrados sin poder salir. Aún así el apóstol Pablo aprovechó ese tiempo para escribir cartas, para animar a los hermanos, para ser visitado por los hermanos, para ser de bendición a los hermanos. Y qué bueno es aprovechar este tiempo también para que el Evangelio progrese. Como dijimos, la obra de Dios no está parada,
La iglesia no está cerrada, la obra de Dios continúa y el Evangelio aún progresa en medio de las pandemias. El Evangelio tiene que progresar en medio de las pruebas y las dificultades, ¿no? Ojalá que pensemos de esta forma, ¿cómo podemos ser parte de que el Evangelio progrese? El apóstol Pablo allí en la prisión, él va a decir que todos se han dado cuenta, ¿sí? Que las prisiones se han hecho patentes, dice en Cristo, se han evidenciado que él estaba preso por causa del Evangelio, por causa de predicar la palabra de Dios, ¿no? Y esto ha sido para el progreso. ¿Por qué va a hablar de progreso? Esta palabra progreso, como le dije, es prócope y se usaba generalmente cuando venía un rey, una autoridad, una ciudad, se limpiaba el camino, ¿sí? Se limpiaba el camino ¿para qué? Uno para estar limpio, pero también para avanzar, para adelantar, ¿sí? Para poder tener victoria y llegar a tomar la ciudad. Entonces nos habla de avanzar, de crecer, de progresar, ¿no? De adelantar. Y Pablo va a decir lo que a mí me ha sucedido, que el hecho que yo esté preso ha servido para el progreso del Evangelio. Y a través de las redes, hermanos, creo que han escuchado el Evangelio muchísimas personas que quizás en la iglesia no lo hubiesen escuchado, y ha sido parte también del progreso del Evangelio. Dios a través de esta pandemia ha hablado, ¿no es cierto?, a personas para que busquen a Dios. En aquella revolución francesa que comenzó el Renacimiento después de la peste negra y todo lo demás, los hombres abandonaron a Dios. Y cada peste, cada pandemia va a hacer que el hombre tome dos decisiones: el humanismo, abandonar a Dios, o la decisión de poder seguir y buscar a Dios, ¿no? Y ojalá que la decisión de personas que vos conozcas sea de personas que quieran buscar a Dios. Y el Evangelio tiene que progresar. Número uno, ¿cómo va a progresar? Dice allí la palabra de Dios que el Evangelio va a progresar o progresa. ¿Cuándo? Cuando los hermanos se animan a predicar. Dice allí, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, cobremos ánimo en estos tiempos difíciles de pandemia, donde nos hemos encerrado como en un nido, nos hemos atrincherado, hemos guardado recursos, harinas, verduras, carne en los freezer y un montón de otras cosas. Bueno, dice la palabra de Dios, hay que predicar para que el Evangelio progrese. Los hermanos cobrando ánimo con mis prisiones, dice, con la situación difícil que yo estaba, Pablo dice, ellos igual han predicado la palabra de Dios, ¿no? Algunos por pretexto, otros por verdad, pero en esto me gozo, que Cristo es anunciado y en esto me voy a gozar, ¿no? Lo elemental, lo básico, no dejar de predicar la palabra de Dios. Tenemos que cobrar ánimo en el Señor, ¿sí? Y el saber que a través de estos medios alguna persona va a conocer el Evangelio. Les quiero animar a predicar la palabra de Dios. Sé que lo han venido haciendo y sé que lo hacen en cada iglesia. Yo puedo decirte que fui alcanzado a través no de una red, pero sí fui alcanzado a través de las ondas de radio, ¿no? Allí en el año 1986 había terminado mi primer año en la Facultad de Ciencias Económicas, tenía que rendir las materias en febrero, entonces yo me puse a estudiar por las noches y sabía escuchar las radios con la música, ¿no es cierto?, para no dormirme, y escuchaba generalmente música, boliche, transmitían, ¿no es cierto?, la música del boliche, y yo las escuchaba para poder no dormirme y poder estar despierto. Pero me acuerdo clarito que entre esa radio se metía otra radio cristiana, se metía alguien que estaba predicando el Evangelio y volví a sintonizar lo que es la radio del boliche. Hasta que un día se metió y escuché la palabra de Dios. Escuché el Evangelio según San Juan, capítulo 11, la historia de Lázaro, y allí el hermano que predicó me habló de que necesitaba de Dios como Lázaro también necesitaba un milagro de Jesús, y ese cuerpo muerto, podrido,
Cristo le dio vida. Y yo me identifiqué con Lázaro porque estaba podrido en mis delitos y pecados, y Cristo me dio vida con su palabra. Entonces, cobremos ánimo. La palabra de Dios no cae al vacío. Dice allí en Isaías que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Te animo a predicar, ¿no? Y realmente quizás no vea los frutos acá, pero lo vas a ver en la eternidad, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Acá en el norte sabemos ir por las escuelas primarias y secundarias y predicando la palabra de Dios. Tratábamos hasta este tiempo de visitar 30, 40 escuelas por año para predicarles la palabra de Dios. Hemos predicado a tantos niños que yo no sé si han aceptado a Cristo, no han aceptado, si siguen a Dios, no siguen a Dios, pero sí sabemos que se ha sembrado la palabra de Dios y se ha predicado. Por eso acá dice cobrando ánimo, ¿sí? La palabra de Dios no va a volver vacía. Y cuando estés en el cielo vas a tener la dicha de encontrarte con personas que quizás vos le diste un folleto, le animaste a escuchar este mensaje en esta noche, le animaste a escuchar un programa de radio y escuchó la palabra de Dios, vos no lo sabés, ¿no? Y realmente allá en el cielo te vas a encontrar con muchas sorpresas. No te desanimes. Entonces la primera cosa para que el Evangelio progrese es predica la palabra de Dios. Te animo a compartir el Evangelio por folletos, entregando Biblias, orando por las personas, visitando los hospitales, como Dios haya puesto en tu corazón, pero que puedas predicar la palabra. Y como dice Pablo, en esto me gozo y me voy a gozar aún más. Entonces, el predicar la palabra de Dios va a traer gozo a nuestra vida. Como dice, hay gozos en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No te desanimes, sigue predicando la palabra de Dios. Número 1, entonces, va a haber progreso del Evangelio cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. Segundo punto, ¿cuándo más va a progresar el Evangelio? Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme al anhelo y esperanza de que en que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Dice, sé por vuestra oración que esto va a resultar en mi liberación y Dios va a magnificarse con mi vida, Dios va a engrandecerse con mi vida. La segunda característica o la segunda tal cosa que tenemos que hacer para progresar el Evangelio, o para que el Evangelio progrese, número 1, predica. Número 2, practica una oración misionera. Pablo allí en la prisión decía, sé que por vuestra oración y sé que por la suministración del Espíritu Santo voy a ser liberado. Y sé que Dios va a magnificarse con mi vida, porque sus oraciones están ahí. Ojalá que podamos entender que tenemos que ser una iglesia que practique la oración en las misiones, la oración para que se extienda el Evangelio de Jesucristo. La oración es más poderosa que cualquier otra cosa. Y necesitamos hombres y mujeres, iglesia, que estén orando por la obra de Dios. Sé que por vuestras oraciones esto va a resultar en mi liberación. Hermanos, la oración es algo muy importante. Practicar la oración misionera, la oración en las misiones, es algo muy relevante. Cada vez que nosotros salimos al campo, cualquier misionero o cualquier hermano que pueda salir a predicar la palabra de Dios, se siente con la cobertura de su iglesia, con la cobertura de las oraciones de los hermanos. Estamos cubiertos por la oración de cada uno de ustedes. Por eso Pablo decía, el Evangelio progresa cuando practicamos una oración para que la misión continúe. Una oración misionera. Sé que por vuestras oraciones esto resultará en mi liberación. Y sé que por vuestras oraciones será magnificado Cristo, ¿sí? La palabra magnificado viene de magnífico, de algo maravilloso, de algo superior,
grande, ¿no? Y dice allí Pablo, será magnificado Cristo o por vida, o porque yo esté vivo, o porque muera, ¿no? Y realmente necesitamos la oración, la oración de fe, ¿sí? La oración de fe. La fe con oración y acción es algo importante para la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, ojalá que podamos entender esto, ¿no? Jabes un día hizo una oración maravillosa que conocemos como la oración de Jabes, allí en Primera de Crónicas 4:10, que tiene 4 puntos que los resumo rápidamente. Él pidió que Dios los prospere, él pidió proyección en la obra de Dios, él pidió la presencia de Dios y él pidió la protección de Dios. Y le otorgó Dios lo que pidió, porque no solo pensaba en él, sino pensaba en el Dios que puede hacer todas las cosas. Así que podamos orar para que la obra de Dios pueda crecer, para que la obra de Dios pueda progresar en tu lugar que Dios te ha puesto, en el lugar donde está la iglesia. La oración hará que progrese. ¿Sí? Entonces allí dice, yo sé, la certeza del apóstol Pablo, que por vuestra oración esto resultará en mi liberación y Cristo será magnificado por vida o por muerte. Entonces no nos olvidemos, las reuniones de oraciones generalmente son las menos asistidas, ¿no? Pero ojalá podamos comprender que una iglesia que ora es una iglesia que mueve los cielos, una iglesia que ora es una iglesia que está dando cobertura a la obra misionera y a los misioneros y a todos aquellos que le sirven a Dios. Número 1, hermanos, entonces, prediquemos, no nos desanimemos. Número 2, entendamos que practicar la oración misionera va a ser algo maravilloso en la vida de aquellos que predican la palabra de Dios y que hacen el ministerio en la obra de Dios. ¿Cómo progresa el Evangelio? Predicando, practicando la oración misionera. Tercero, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé, dice la palabra de Dios, entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y la tercera cosa que va a hacer que el Evangelio progrese, hermanos, va a ser producir frutos para Dios, ¿no? No solo me habla de predicar, no solo me habla de practicar la oración, sino ahora me va a hablar de producir frutos. Y dice aquí, para mí el vivir es Cristo. Y si yo tengo que vivir en la carne, yo voy a vivir en beneficio de la obra de Dios. Esta palabra beneficio es la palabra carpos, que significa frutos. Es una palabra interesante que significa frutos, ¿no? Y ojalá que nosotros tengamos esa mentalidad. ¿Para qué vivo? ¿Vivo para mi familia? ¿Vivo para mi trabajo? ¿Vivo para mis estudios? ¿Para qué vivo? Pablo decía, yo vivo para Cristo. Y si estoy en la carne, tengo que estar para beneficio de la obra de Dios. O sea, mi propósito, mi vida, mis fuerzas, mi mente, mi corazón, mi alma, todo mi ser, debe estar metido en producir frutos para Dios. Entonces, ojalá que nosotros podamos entender que el vivir para Cristo, el vivir no es mi trabajo, el vivir no es mi familia, el vivir no son mis desafíos, para mí el vivir es Cristo. Vivo por Cristo y para Cristo, y vivo para beneficio de la obra de Dios. Estoy vivo porque tengo que producir frutos, y frutos que perduren, frutos que realmente puedan permanecer en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14, donde se usa también la palabra frutos. Dice Lucas, capítulo 8, versículo 14, lo siguiente: allí
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y la pregunta es, ¿estoy llevando frutos para Dios? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Y por qué no doy fruto? Dice acá la Biblia, porque los afanes, ¿no? Las cosas que nos ocupan tiempo y espacio, las riquezas, las codicias de tener más y más y más, tener más dólares, tener bitcoins, tener esto y aquello, más y más. Y los placeres de la vida, ¿no? Disfrutar solamente de lo pasajero, no llevan fruto, porque ahogan, porque no te dan tiempo para poder llevar y producir frutos para Dios. Por eso no llevamos frutos, ¿sí? Porque hay cosas que ahogan nuestra vida y no nos permiten dar frutos para Dios. También allí en Juan capítulo 15, la palabra de Dios nos va a hablar de fruto, donde el Señor Jesús se compara al pámpano, y yo soy la vid, mejor dicho, y vosotros los pámpanos, dice el Señor Jesús, y separado de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y dice el versículo 8 de Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿sí? Seáis así mis discípulos. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Para llevar fruto entonces tenemos que permanecer en la persona de Cristo y permanecer en las palabras de Dios. No vamos a llevar fruto si estamos afanados, no vamos a llevar frutos si estamos preocupados por tener más, y no vamos a llevar frutos si los placeres de este mundo nos ahogan y nos alejan cada vez del progreso del Evangelio. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si vivo, vivo para beneficio, para producir frutos en la obra de Dios. Ojalá que también nosotros podamos tener esa visión. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Qué cosas están impidiendo que yo pueda dar frutos para Dios? Ya mencionamos 3, pero también podemos decir, si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en la palabra de Dios, tampoco vamos a llevar frutos para Dios. Así que te animamos a que puedas vivir para Cristo, frutos para Dios. ¿Cómo progresa el Evangelio? Número 1, predicando la palabra de Dios. ¿Cómo progresa el Evangelio? Practicando la oración misionera. ¿Cómo progresa el Evangelio? Produciendo frutos para Dios y mucho fruto, para que así seamos verdaderos discípulos de Dios. Pero también cómo va a progresar el Evangelio. Y va a ser preparando, ¿no es cierto?, otras personas, dice así la palabra de Dios, y confiando en esto, sé que voy a quedar, que aún voy a permanecer con todos ustedes para vuestro provecho. O sea, voy a permanecer con ustedes para vuestro progreso y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Sí? Pablo decía, yo voy a quedar, voy a permanecer, pero ¿para qué? Para ser de provecho, o sea, para ser de bendición, para ser de progreso de los hermanos y para que yo tenga gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Y esto me habla también de preparar, hermanos, discípulos de Cristo. No preparar discípulos míos, sino discípulos de Cristo, ¿no? Formar personas para que ellos también puedan ser de bendición a otros. Y la mejor manera del discipulado, de formar personas, es a través de nuestra vida. Ellos van a ver lo que nosotros hacemos, hermanos, y tenemos que ser parte de ese progreso,
preparando hombres y mujeres que amen a Dios. Que ellos puedan ver tu sacrificio, que ellos puedan ver tu servicio para Dios, que puedan ver tu amor a Dios. Y ellos van a hacer lo mismo. Y eso es preparar personas, ¿no? Eso es ser de bendición y el progreso para sus vidas, ¿no? El hecho de que vos saludes a los hermanos, de que visite a los hermanos, ellos van a ver lo mismo, van a hacer lo mismo, que cuando haya que ofrendar algo, tú seas el primero en levantar la mano y diga, hermano, yo voy a ofrendar tal cosa. Le estás enseñando, discipulando con tu vida lo que es servir a Dios. Pero también si tienes un vehículo, diciendo a la hermana que vive lejos, a la hermanita, llevándole a su casa, acercándole a su hogar por el peligro y por todas las cosas, eso es preparar personas, eso es ser de influencia y hacer que esas personas progresen en el Evangelio. Entonces, más allá de enseñarles teoría, discipulado punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4 y todos los puntos que puedan tener un discipulado. El mejor discipulado es tu vida. Nuestra vida enseñará la vida de ellos. Nuestra vida hará que la vida de ellos progrese. Pablo decía, yo voy a quedar para vuestro progreso, para vuestro gozo. Voy a permanecer para prepararles a ustedes para la gloria de Dios. Y ojalá que nosotros podamos entender eso, ¿no? Que tenemos que preparar. Siempre va a haber una nueva generación. Ya la generación donde se fundó la iglesia no es la misma, hubo otra, y cada vez tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? Señor, ¿a quién he preparado? ¿A quién he influenciado para que puedan seguir la palabra de Dios, puedan seguir sirviéndote? Ojalá que podamos entender que estamos para producir frutos, pero también estamos para influenciar y preparar personas con nuestra vida para que ellos también puedan seguir la palabra de Dios, ¿no? Y vamos avanzando, el tiempo se nos ha ido, hemos hablado del progreso del Evangelio, de avanzar, de ir hacia adelante a través de predicar la palabra de Dios, a través de practicar esa oración misionera que nos va a estar cubriendo, a través de producir frutos para Dios en nuestra vida, sabiendo que yo vivo para Cristo, y a través de preparar personas para la gloria de Dios. Y el último punto que vamos a ver en este tiempo, dice allí el versículo 27, solamente que os comportéis, dice, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados o atemorizados por lo que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, porque yo les concedo por causa de Cristo que padezcan por el nombre de Cristo. Y la quinta cosa, porque primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cosa que tenemos que hacer para que el Evangelio progrese es permanecer firmes en la palabra de Dios. Solamente que se comporten, que su conducta sea digna del Evangelio de Jesucristo. Y que oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, combatiendo unánimes, dice allí la palabra de Dios, por la fe del Evangelio, ¿no? Y acá nos da una imagen de soldados que están combatiendo juntos por una misma causa, por una misma patria, por una misma razón, ¿no? Y somos soldados de Jesucristo que estamos luchando, no contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades, no contra el hermano ni contra la hermana. Y tenemos que permanecer firmes, ¿no? Va a haber problemas, dificultades, tormentas, va a haber tiempos de paz, quietud, como va a haber tiempos muy alterados, de muchas tormentas. Permanecer firmes, dice la palabra de Dios, combatiendo unánimes, combatiendo juntos
por la fe del Evangelio, ¿no? Ojalá que tengamos esa mentalidad de combatir juntos por la fe, de combatir juntos para que el Evangelio progrese, de combatir juntos porque ya tenemos la victoria en Cristo. Pero también me da la idea de un equipo de fútbol, ¿no? O cualquier otro equipo. A mí me gusta el fútbol, voy a dar el ejemplo del fútbol. Esta palabra firme me habla de los defensores, ¿no? Eso que están ahí parados firmes. Y del arquero para que no entren los goles. Están firmes en el lugar que tienen que estar. Pero dice combatiendo unánimes, también me va a hablar de aquellos que tienen que ir a hacer goles, de los mediocampistas, los delanteros, que combaten para hacer un gol para el otro lado. Y la iglesia es así, y el cuerpo de la iglesia es así. Cada miembro tiene un lugar. Algunos van a permanecer firmes para que no nos metan goles, otros van a permanecer firmes para que los delanteros del otro equipo no lleguen, y otros van a combatir adelante metiendo goles, pero todos formando parte de un mismo equipo. Hermano, donde Dios te ha puesto, permanece allí. Donde Dios te ha puesto, combate por el Evangelio. Donde Dios te ha puesto, permanece firme, porque Dios te ha puesto para ser un gran equipo para la gloria de Dios. Entonces allí, en nada intimidados, ¿sí? No con miedo, no con desánimo, porque Dios nos da la victoria. Y si tenemos que padecer por Cristo, vamos a padecer, pero el Señor va a estar con nosotros siempre. Entonces, amados hermanos, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Seamos parte del progreso del Evangelio. Prediquemos la palabra de Dios. Seamos parte del progreso del Evangelio, practicando una oración o la oración. Seamos parte del progreso del Evangelio, produciendo frutos para Dios. ¿Dónde están tus frutos para Dios? Seamos parte del progreso del Evangelio, preparando e influenciando a otras personas. Y seamos parte del progreso del Evangelio, permaneciéndonos firmes, firmes hasta la venida del Señor, donde Dios nos ha puesto para glorificarle a Dios. Ya para terminar, quisiera preguntarte cuál es la razón por la que vivís, cuál es la razón por la que vivimos. Y que lo medites en lo profundo de tu corazón, ¿no? Y si estás produciendo frutos para Dios, sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si estás progresando materialmente, en el éxito, en tu carrera. Y la cuarta pregunta es si estás progresando, ¿por qué no haces que el Evangelio progrese? ¿Por qué no formas parte del progreso del Evangelio? Para que Dios sea magnificado y glorificado a través de tu vida. Un día nos vamos a encontrar con el Señor en la eternidad y el Señor no nos va a preguntar cuántos dólares teníamos en el banco, virtual o físico. No nos va a preguntar cuánto Bitcoin teníamos ahorrados, sino que el Señor nos va a preguntar qué hicimos con esos dólares, cómo lo invertimos en el progreso del Evangelio. El Señor no nos va a preguntar si tenías, cuántos autos tenías, de qué marca, cuántas camionetas tenías, de qué marca, sino qué hiciste con ese vehículo, si lo usaste para glorificarle a Él y su nombre. Él no te va a preguntar qué títulos tenías, no te va a preguntar cuántos amigos tenías, sino Él te va a preguntar qué hiciste con ese título para glorificarle a Él y qué hiciste con tus amigos para predicarle la palabra de Dios. Él no te va a preguntar si tu casa era hermosa, de loza, de cerámicos, con muchas plantas, sino te va a preguntar si usaste tu casa para hospedar, para ser de bendición. ¿Qué le vas a contestar al Señor? ¿Qué le vas a decir? Te desafío, iglesia, a que seamos parte del progreso del Evangelio. Aún el Evangelio progresa y progresará en medio de circunstancias difíciles. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra.
y ayúdanos a ser parte del progreso del Evangelio, predicando la palabra de Dios, practicando la oración, produciendo frutos para Dios, preparando e influenciando a otras personas y permaneciendo firmes, Señor, hasta tu venida, donde nos vamos a encontrar contigo para estar contigo por toda la eternidad. Señor, ¿qué haremos para que el Evangelio progrese? Tú nos uses, tú bendigas nuestra vida para ser de bendición. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad.